Bueno, niños, vamos a comenzar cantando el corito de No hay Dios tan grande como tú. Canten muy fuerte, por favor, a la cuenta de 3, 2, 3. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No con espada ni con ejército, mas con su Santo Espíritu. No con espada ni con ejército, mas con su Santo Espíritu. Y esas almas se salvarán, y esas almas se salvarán, y esas almas se salvarán con su Santo Espíritu. Bueno, niños, vamos a tener la oración para dar inicio a nuestras enseñanzas. Por favor, inclinen su rostro, ojos cerraditos, vamos a orar. Señor Jesús, damos gracias en esta hora, pedimos Dios que tú nos ayudes, que tú permitas, Señor, a estos niños entender de tu palabra, que aunque ellos se encuentren en casita, Señor, yo te pido por cada uno de ellos, cuídale, Señor, en su vida, en su salud, bendiga a sus padres, Señor, quédate con cada uno de nosotros y bendiga a cada maestro de escuela dominical, que tú seas con ellos, Señor, que tú los uses, Padre, para que los niños puedan entender de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hola niños, vamos a entonar otro corito, el de Mi Dios es tan grande. Puestos de pie, vamos a entonar este corito. 1, 2, 3. Mi Dios es tan grande, tan fuerte y poderoso, no hay nada que no pueda hacer. Amén. Mi Dios es tan grande, tan fuerte y poderoso, no hay nada que no pueda hacer. Amén. Las montañas son suyos, los ríos son suyos, las estrellas son suyas también. Amén. Las montañas son suyos, los ríos son suyos, las estrellas son suyas también. Amén. Para ti, para mí, para ti también. Amén. Buenas tardes, niños. Vamos a continuar con la clase de la lección 2, Jeroboam y su desobediencia. En la mañana, la hermana Noemí les comenzó a dar esta enseñanza, la cual no concluimos, y estamos hablando acerca de Jeroboam. Jeroboam era rey sobre 10 tribus de Israel, y Jeroboam sobre las otras 2. Acuérdense que son 12 tribus de Israel que se dividieron después de la muerte de Salomón. Vamos a continuar entonces con el punto número 3, que nos habla acerca de un profeta de Judá amonesta a Jeroboam. Jeroboam, recuerden, es rey sobre Israel, pero un profeta de Judá, de la nación vecina, es quien quien fue a amonestar a Jeroboam, quien es rey sobre Israel. Con mucha soberbia, el rey Jeroboam subió al altar que había hecho para quemar el incienso. Recuerden, y ahí se ve en la imagen que está el rey Jeroboam adorando a este becerro que él había preparado. Recuerden que Dios dijo también que no debemos de hacer imagen ni ninguna semejanza, pues bueno, no es él, ni ningún ídolo, a él lo debemos de adorar, solamente a Dios, a nadie más. Pero Jeroboam estaba adorando a otro Dios que él mismo había hecho, a un becerro de oro que él mismo había creado para que la gente de las 10 tribus de Israel no fueran a Judá
adorar a Dios. ¿Por qué no quería que fueran a adorar a Dios allí? Porque pues ahí puede ser que se convirtieran en favor del reino del sur que tenía la capital Judá. Y pues con mucha soberbia Jeroboam estaba quemando incienso al becerro de oro, al reino del sur, y apareció este misionero, este profeta, y que llegó pues para amonestar a el rey Jeroboam que estaba quemando incienso. Y adorando, allí Jeroboam decía, oh altar, cuando eso se estaba exclamando cuando llegó el profeta de Judá, de la familia, y le exclamó un juicio, le exclamó una profecía, una amonestación que decía, de la familia de David nacerá un niño llamado Josías, sobre ti él quemará los huesos de los sacerdotes que ofrecen incienso aquí. Le estaba amenazando, le estaba profetizando su muerte. Después de dirigirse al altar, el profeta le habló a Jeroboam, como señal de que Dios ha dicho esto, mire lo que va a suceder, este altar se romperá y la ceniza que está sobre él se derramará. ¿Cómo se enojó Jeroboam? Dijo, lleven preso a este profeta, gritó a sus siervos señalando al profeta con la mano, como se muestra aquí en el dibujo, dijo, llévenselo preso. Pero en ese momento las palabras del profeta se cumplieron, el altar se rompió, las cenizas se derramaron y algo extraño sucedió. El rey no podía mover el brazo que había extendido para señalar al profeta, lo tenía seco y sin fuerza. Jeroboam se asustó y por eso volvió a pensar en Dios, pero solo por unos momentos. Le pidió al profeta que orara para que su mano le fuera restaurada y el hombre de Judá hizo una petición a Dios. ¡Qué bueno es Dios! Inmediatamente le sanó la mano al rey. Pero después Jeroboam siguió desobedeciendo a Dios y adorando a ídolos. Parecía que la advertencia del profeta de Judá no le había servido de nada. Y si tienen su Biblia, ábranlo en 1 de Reyes 13:33, y ahí vamos a leer que dice, con todo esto no se apartó Jeroboam de su mal camino, a pesar de lo que le pasó, de que había sido profetizado la palabra en su contra, la palabra de Dios en su contra, que se le había secado la mano y que Dios con misericordia se le había devuelto. Él no se apartó de su mal camino. A veces ni con castigos nos apartamos de nuestro mal camino, ni con amonestaciones, y no es necesario llegar a eso, hay que ser obedientes a la palabra de Dios. También sucedió otra cosa, la idolatría de Jeroboam, como recuerdan, no se arrepintió, fue tan grave que toda la gente que amaba a Dios salió del reino del norte y se fue a vivir en el sur con Roboam. El norte, recuerden, el reino del norte es donde reinaba Jeroboam, y Roboam en el reino del sur. Y mucha gente que era fiel a Dios ya no quería seguir con la idolatría de Jeroboam y se fue a vivir al reino del sur. Pero el rey seguía adorando al becerro falso, ¿verdad? Este Dios falso que él mismo había creado. Ya no había lugar para los fieles, así que los fieles fueron a buscar a Dios al reino del sur. De muchas maneras Dios trató de hacer que Jeroboam volviera a él, pero todo fue en vano. Por fin Dios permitió que el hijito del rey llamado Abías cayera enfermo. El hijo del rey se enfermó. La enfermedad de su querido hijo hizo que Jeroboam quitara los becerros de oro, pero no quitó los becerros de oro, pero sí le hizo pensar nuevamente en Jehová. Siguió con su idolatría, pero por lo menos pensó un momento en Dios. A veces cuando nos pasa algo malo es cuando nos acordamos de Dios, pero cuando Dios nos sana, nos olvidamos nuevamente de Él, y eso no debe de pasar.
En todo momento debemos de tener en mente a Dios y ser obedientes a Él. Y cuando se acordó Jeroboam de Dios, se acordó también del anciano. En la clase de la semana pasada vieron, creo que con el hermano Henry y con la hermana Guadalupe, acerca de un profeta llamado Ahías, quien le dijo a Jeroboam que iba a ser rey, y se acordó de él y dijo, tal vez él me tenga respuesta de que si quizá mi hijito sanará. Entonces él le dijo a su esposa que se disfrazara de una viejita y fuera a buscar a este profeta en Silo, donde vivía Ahías, y le dijo, pues disfrázate para que nadie sepa que tú eres mi esposa, porque la esposa del rey pues era la reina. La reina llegó a la casa del profeta Ahías. No, nos podemos imaginar cómo se sentía. Tal vez estaba temblando su corazón, estaba con muchos nervios, y tenía tantas dudas, pero tenía que ir al profeta. La reina tenía dudas de que si lo reconocería o no. Y Ahías oyó los pasos de la reina, sabía quién era, porque Dios le había dicho de antemano que ella llegaría. Así que fue en vano su disfraz. Dios sabía, y el profeta también, porque Dios se lo había dicho que llegaría. Y pasó, ¿verdad?, a la reina a su casa y le dijo, ¿por qué te finges otra? ¿Por qué te disfrazaste? Yo tengo duras noticias contra ti. Sin preguntarle, ya Dios, ¿verdad?, a través del profeta, le tenía las noticias para la reina. ¿Qué piensan ustedes que sintió la reina al oír esto? Pero se quedó allí escuchando el mensaje. Ahías le dijo, dile a tu esposo, al rey Jeroboam, que Dios le dice esto, yo te escogí para reinar sobre Israel, pero tú no confiaste en mí, ni me obedeciste, no fuiste como mi siervo David, quien me siguió de todo corazón. Me rechazaste a mí, adorando a ídolos. Así que destruiré toda tu familia, todos los varones de tu casa morirán. Además el profeta le dijo a la reina, cuando entres a la ciudad, tu hijito Abías morirá. A él lo llorará todo el pueblo, porque su hijito, ¿verdad?, sí todavía temía a Dios, sí creía en Dios, a pesar de que sus papás ya no creían. Niños, algunos de ustedes, si viven en familias que no son cristianas, ve Dios el amor que ustedes tienen en su corazón, como lo vio en el niño Abías, que aunque sus papás no creían en Dios, el niño Abías sí creía en Dios. Si alguno en su familia no cree en Dios, ustedes crean en Dios, ¿verdad? Porque Dios ve nuestra fe, Dios ve nuestros corazones. Bueno, seguimos con la historia. La reina regresó con tristeza en su corazón y se cumplió lo que dijo el profeta. Al llegar la reina de regreso a su casa, su hijito murió. Había enfermado y murió. También se cumplieron las otras profecías. ¿Se acuerdan que había dicho? Bueno, había otra profecía. Cuando Jeroboam murió, su hijo Nadab llegó a ser rey, pero reinó únicamente 2 años. Tuvo otro hijo, Jeroboam, y reinó solo 2 años, un hombre llamado Baasa. Quería hacerse rey, así que mató a Nadab y a todos los demás varones de la familia de Jeroboam, y no hubo para ninguno de ellos, no hubo lamento para ninguno de ellos. A nadie los enterraron como debía de ser, porque no habían servido a Dios y habían servido a ídolos. Y se cumplió posteriormente lo que había dicho el profeta de Judá, que dijo, ¿recuerdan cuando se le secó la mano a Jeroboam? Que le dijo que todos los sacerdotes del Dios falso, del becerro de oro, serían quemados sobre Jeroboam. Eso se cumplió 300 años después. Así que, niños, con eso estamos terminando esta enseñanza. ¿Y qué es lo importante que hay que aprender? Que primeramente en confiar en Dios. Dios le dijo a Jeroboam que a él le daría 10 reinos, y Dios se lo cumplió, le dio 10 reinos cuando se dividió el reino. Y
pero no siguió confiando en Dios. Pensó que podía perder el reino que Dios le había hecho, y para no perderlo, confió en dioses falsos que él mismo creó, que son el becerro de oro. Y Dios había dicho que los levitas serían sacerdotes, pero él mismo puso a sacerdotes según a él le pareció. No cumplió lo que Dios le había dicho, no se, no tuvo como guía la palabra de Dios, no se apegó a la palabra de Dios para seguirlo, puso sus propias reglas, sus propios mandamientos, y Dios lo desechó. A pesar de que Dios lo amonestó, no se arrepintió. Cuando tengamos una amonestación de parte de Dios, nos debemos de arrepentir, y Dios es misericordioso. Acuérdense que Dios es misericordioso y que nos perdona si nosotros nos arrepentimos. Porque vemos entonces que fue idólatra Jeroboam, y eso a Dios le enojó. Nosotros nos debemos de ser idólatras. También vemos que el pecado que Jeroboam tuvo, que es la idolatría, tuvo consecuencias. Murió su hijito, murió también todos sus demás parientes, y al final también se le quitó el reino, y se cumplió, ¿verdad?, lo que había dicho Dios, que todos sus profetas serían quemados sobre él. Así que, niños, pues a veces tenemos que aprender de los ejemplos malos en la Biblia para no hacerlo. Hay ejemplos tristes en la Biblia, pero Dios lo dejó ahí para que no copiemos esos ejemplos. No seamos idólatras y confiemos en Dios. Pues esa es la lección del día de hoy, niños, y pues vamos a seguir con estas semanas dándole continuidad a estas lecciones. También esta lección, tiene una actividad que es Jeroboam y su desobediencia. Pero nosotros, como dije en la enseñanza, vamos a hacer lo contrario, vamos a ser obedientes de corazón. Eso quiere decir que aunque hayan cosas que nos quieran hacer desobedientes, debemos de seguir siendo obedientes. Y la actividad consiste en hacer este corazón, va a quedar de esta forma, donde nos recuerde que debemos de tener un corazón obediente. Como se mencionó también con los párvulos, se les hará llegar estas hojas a sus casas para que hagan la actividad, para que lo decoren, para que lo coloreen, para que lo peguen también, si tienen la posibilidad, tienen un cartón en casa, para que lo peguen sobre un cartón, para que sea un material firme, lo decoren y le pongan como un lacito, un estambre, para que puedan colgarlo en un lugar visible, y eso nos recuerde que debemos de ser obedientes a Dios. Y pues hagan ese material, cuando se les haga llegar, comiencen a elaborarlo, y cuando termine todo este conflicto, esta contingencia, pues les vamos a pedir que nos lleven sus trabajos, y pues vamos a empezar a también, por una forma de decirlo, calificar que también lo hicieron. Así que háganlo bien, pidan la ayuda a sus papás. Nos vemos pronto. También les quiero hacer la invitación de que pues ustedes saben que no nos podemos congregar por ahora en el templo, que cada que reciban gasto o no sé, puedan vender alguna cosita y puedan guardar de su ofrenda. No se olviden que la ofrenda es muy importante, y si también tienen para su diezmo, qué mejor, ¿verdad? También pueden guardar su diezmo y ofrendas para que cuando nosotros regresemos al templo, pues nos puedan dar sus ofrendas, y nosotros pues sería de mucha bendición para cada uno de ustedes, porque pues sabemos que todo lo que se hace es para Dios. Si tienen un sobre o una bolsita, un monedero, no sé, búsquenme, para que ustedes puedan guardar ahí sus ofrendas y no se lo gasten. Ahora vamos a tener la oración para concluir con nuestra clase de este día. Por favor, ahí en casita, inclinen su cabecita y cierren los ojitos que vamos a orar.
Señor Jesucristo, en esta hora, gracias te damos, Padre, por la oportunidad de permitirnos compartir de tu palabra a estos niños. Señor, permite, Padre, que ellos puedan aprender más de ti, que ellos hayan puesto atención y que tu palabra también ellos lo puedan compartir. Padre eterno, te ruego, te suplico y bendiga también la vida y la salud de cada uno de estos niños, Señor. En tu nombre nos encomendamos, en Cristo Jesús. Amén.